Muy buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alberto Strame Valenzuela y en esta oportunidad, como en todas las demás oportunidades, estamos continuando con el taller Análisis sísmico de edificaciones de concreto armado con ETAPS usando la norma técnica peruana E030 en su última versión 2018. En el capítulo número 5 nosotros desarrollaremos un análisis dinámico modal espectral para la edificación ya modelada. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué dice la norma acerca de un análisis dinámico? Lo primero que debemos hacer siempre es irnos hacia nuestra norma, que ya debe ser muy familiar para cada uno de nosotros. Nuestra norma ha hablado acerca de el capítulo 5 del análisis estructural, ¿no? Habla menciones de las consideraciones generales para los análisis, y habla acerca de los modelos para los análisis, hablaba acerca de la estimación del peso que ya le expliqué y habla en el capítulo 27 de los procedimientos de un análisis sísmico. Acá justamente explica, ¿no? Se utiliza uno de los procedimientos siguientes. A. Análisis estático de fuerzas estáticas equivalente, lo visto en el artículo 28. Y B. Análisis dinámico modal espectral, lo que veremos hoy en el artículo 29. ¿Está grabando? Sí. El análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal elástico con las soluciones sísmicas reducidas. Esta parte de acá la voy a explicar cuando entremos al tema del espectro de diseño, que ya también expliqué un poco, ya que nosotros hacemos un análisis en el rango lineal elástico. Nuestros análisis que le pide la norma no nos exige un análisis más allá del rango elástico y lineal, pero hace de que que el comportamiento adecuado que nosotros tengamos de nuestras edificaciones sea dentro de un análisis lineal elástico. Pero las solicitaciones sísmicas, es decir, la demanda sísmica, esta debe ser una solicitación sísmica reducida. Eso lo veremos cuando hablemos más a detallar acerca del espectro de diseño y cómo se genera un espectro con un factor R, que es justamente ese factor R, el factor R que hemos visto en la clase pasada, es lo que hace que tengamos una fracción, que diseñemos con una fracción de la fuerza sísmica, considerando de que el sistema disipará energía debido a la ductilidad que le demos a cada uno de sus elementos. Por eso que analizamos dentro del rango lineal con unas fuerzas reducidas, con el factor R, esperando de que se disipe la mayor cantidad de energía debido a la ductilidad que nosotros mismos le entreguemos a cada uno de sus componentes a manera local y luego en forma de toda la edificación de una manera global. Pero los desplazamientos, como ya le expliqué en la clase pasada, los desplazamientos que te pide evaluar la norma no lo pide en el rango lineal, a pesar de que lo has analizado en ese rango, sino te exige analizarlo en el rango no lineal. Por eso nosotros multiplicamos por 0,75 o 0,85 del factor de R, cosa que hicimos también la clase pasada. ¿Okay? Luego dice que el procedimiento de análisis dinámico, bueno, tiempo historia, ya esos otros procedimientos solo son para fines de verificación, pero en ningún caso es exigido como sustituto por los procedimientos indicados en el artículo 28 y en el artículo 29, ¿no? El análisis tiempo-historia es muy distinto con respecto a los demás análisis. Es un análisis más exhaustivo, sí, es más detallado y es más complejo también, pero la norma no lo exige como análisis, como herramientas para un futuro diseño, sino solamente para temas de verificación, donde en vez de usar un espectro de diseño, usamos un sismo real. Artículo 28 ya lo hemos explicado en la clase pasada, fuerza cortante en la base también, cada uno de sus parámetros. Hemos visto también la distribución fuerza sísmica en altura, explicado cada uno de ellos, hemos explicado este factor K. Y acá hay un punto muy importante a considerar antes de entrar. Bueno, el tema de la excentricidad también ya lo expliqué en la clase pasada, justamente porque hemos creado dos tipos de sismos: un sismo que genera una excentricidad positiva y uno que genera una excentricidad negativa y que se considere el 5 veces la dimensión del espíritu. Por eso que decíamos que era el 5%, ¿no? Para la parte vertical no hemos tocado y no vamos a tocar porque no es mucho. Los sismos que tiene acá nuestro país, acá en Perú, son sismos por subducción, ¿no? Por la ruptura de la placa, por el choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Entonces, nuestros sismos son muy distintos a los sismos
de Japón, por ejemplo, ¿no? Donde es otro tipo de mecanismo. Nuestros sismos, las direcciones más importantes son más en las direcciones norte-sur y este-oeste. Y la dirección vertical no genera un papel predominante, ¿no? en el daño que pueda producir en una estructura. Pero las direcciones este-oeste o norte-sur, que son las direcciones que uno más o menos le da, porque en sí el sismo no tiene una dirección establecida, no, el sismo no viene a atacarte en norte-sur, en este, simplemente da la dirección que tiene por defecto y ataca a la estructura, pero bueno, los aparatos que captan las señales lo transforman en la dirección norte, sur y este, es por eso que lo conocemos de esa manera, y en esas direcciones son las que tienen el mayor contenido de energía y producen los daños que, bueno, que ya muchos de nosotros conocemos que se ha producido por la informalidad en las construcciones dentro de nuestro país. ¿Okay? La norma habla acerca del periodo fundamental de vibración, cosa que no vimos la clase pasada, porque nosotros habíamos encontrado el periodo a través de nuestro modelo. Nosotros teníamos nuestro modelo, que tenemos acá, lo voy a correr nuevamente para que veamos y recordemos. Nosotros sacamos el periodo del ETAPS, cosa que no está mal, está muy bien. Pero nuestra norma nos daba una estimación, así a grosso modo, de cómo poder calcular el periodo fundamental de vibración para cada dirección en la estructura. Y esta se estima con la siguiente expresión. El periodo va a depender de la altura total de tu edificación, Hn es la altura total, entre un factor de Ct. Y ese factor de Ct lo explica acá detalladamente. Ct va a ser 35 para aquellos edificios cuyos elementos que son resistentes en la dirección considerada sean únicamente, no más, sean únicamente pórticos de concreto armado sin muro de corte. O sea, si estamos en un sistema aporticado, su Ct será 35. Para pórticos dúctiles de acero, bueno, ya son otro tipo de material, pero es 35. Será 45 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. Y será 60 para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales. Ya he visto que es un sistema dual de muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Nuestro edificio cae en el rango de un sistema, nosotros hemos visto en la clase pasada, cuando verificamos el factor R, que es un sistema de muros estructurales. Si quisiéramos calcular el periodo a grosso modo, usaremos el Ct de 60 y una altura total. Acá agregar, modifica grillas, modifico y aquí la altura total es de 24. Con una altura de 24 y un factor de 60, nosotros podemos calcular, así a grosso modo, ok, 24 entre 60, un periodo de 0.4. Y nosotros tenemos un periodo de tablas, análisis, resultados, eso ya debe ser familiar para ustedes, modo de resultados 0.497 y 0.48. Entonces nuestro periodo está cercano. Pero profesor, ¿no debería ser igual? No necesariamente, muchachos. No necesariamente, ya que esta es una forma muy conservadora, demasiada conservadora de poder encontrar el periodo de una estructura. ¿Ok? Pero sí debería estar bordeando más o menos los valores que están acá. Si te sale 0.4, puede estar entre 0.5 o 0.3, no hay ningún problema, ¿no? Pero si tu periodo te sale acá de manera con la norma, te sale 0.4, te sale 0.9, algo no está correcto. Si te sale 0.1, tampoco está correcto. Pero debería estar dentro de ese rango, ¿no? Es por eso que nuestro periodo nos sale 0.497, casi 0.5, y el periodo de nuestra norma nos sale 0.4 y nuestro modelo pues está teniendo un comportamiento adecuado. ¿Ok? Hay otra forma de cómo hallar el periodo de una estructura un poco más detallada, pero no la veremos el día de hoy. No la veremos en este taller. Y bueno, el tema de la esencial también ya se explicó y entramos acá el análisis dinámico modal espectral, que es el segundo tipo de análisis que nuestra norma nos pide. ¿Ok? El
La norma dice para cualquier estructura, acá sí ya no restringe a las estructuras. ¿Se acuerdan que para análisis estático decía que ese análisis para aquellas edificaciones que se encuentran en la zona 1, todas las edificaciones, sean regulares o irregulares, se pueden hacer con análisis estático? Para aquellas que se encuentran en la zona 2, 3 y 4, solamente se puede hacer un análisis estático para aquellas edificaciones que no sean mayores a 30 metros. Y para aquellas que estén formados con muros cortantes o muros de albañería, que son muros que resisten sismo, estas, mientras no tengan más de 15 metros de altura, pues se puede hacer un análisis estático, ya sea regular o irregular. Y para aquellas estructuras que no sean más de 30 metros, que son en la zona 2, 3 y 4, solamente que sean regulares. Entonces, como hay una cierta limitante para análisis estático, y lo explicamos por qué, porque el análisis estático es una versión gruesa, una versión totalmente, digamos así, muy conservadora, que nace de un análisis dinámico porque toma en cuenta la forma del primer modo de vibración para la distribución de las fuerzas equivalentes en el centro de masa de cada una de ellas. E incluso el análisis dinámico también es una versión, a grosso modo, de lo que sería un análisis tiempo-historia, que es el análisis que debería de hacerse, pero esta norma la exige solamente a nivel de verificación, más no a nivel de diseño al análisis que es tiempo-historia. Entonces, cualquier estructura para análisis dinámico modal espectral, cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis dinámicos por combinación modal espectral según lo especificado en ese numeral. Por profesor, ¿qué es una combinación modal espectral? También lo veremos en toda esta sesión. Es por eso que yo les he explicado que este capítulo 5 es muy extenso porque hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta, ¿ok? Como ya les repetí, no haremos una clase de sismo porque no es la intención de este taller, no es hacer una clase de sismo. Se supone que ustedes vienen con cierto conocimiento, yo voy a tocarlo, voy a profundizar en los puntos más importantes y los iré remarcando y explicando de ser necesario. Entonces, habla acerca de los modos de vibración y del acelerón espectral y los criterios de combinación que le veremos, y la aplicación de la fuerza coordinada mínima, y le explicaremos poco a poco. A ver, ¿qué sucede con los modos de vibración? Acá dice: los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera apropiadamente las características de rigidez y la distribución de masa. ¿Okay? En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masa efectiva sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. ¿Se acuerdan eso de acá? Estos yo expliqué que eran los modos de vibración. No, más o menos hay un modo por cada grado de libertad que tenga la estructura. Nosotros, al crear el diafragma rígido, hemos entendido que todos los nudos se muevan como uno solo en el centro, generando solamente 3 grados de libertad por piso. Entonces habría solamente 3 modos de vibrar por piso. Por lo tanto, 7 pisos, 21 modos de vibrar, y acá tenemos sus 21 modos de vibrar, y el periodo de cada uno de los modos y el aporte de la masa. Este modo, para que pueda tener este periodo, ha conseguido el 82%, 82.12% de toda la masa sísmica que nosotros le hemos dado cuando hemos definido el mass sur. Esta masa de acá que hemos elegido, estos modos toman para que puedan realizarse o para que puedan existir un 82 y un 72%, 79% de esa masa. ¿Ok? Entonces vamos a explicar un poco acerca de eso. Entonces usted me dirá: profesor, pero no puede hacer en el programa. Antes de entrar al programa es necesario explicar ciertas partes para que uno vaya entendiendo. ¿Ok? A ver. En el tema de los modos de vibración, ustedes ya saben que los modos de vibración es la forma como una estructura va a tratar de moverse, va a tratar de tener un movimiento natural debido a la masa y la rigidez que esa tenga. Es decir, no depende de un agente externo para que los modos de vibración existan. ¿Se acuerdan el término matriz de masa, matriz de rigidez? Ok, ¿no? Tenemos una cierta matriz de masa, ¿no? Acá M1 quizás.
M2 para un sistema con masas concentradas así, este es una rigidez 2 y una rigidez 1, y esta era una masa 1, ¿de acuerdo a su curso de sismo? Agarramos una matriz de rigidez, agarramos una matriz de masa, perdón, luego agarramos una matriz de rigidez, y con ello encontramos los modos de vibración. ¿No? El X12 y el X11. ¿Se acuerdan eso? Y esos modos de vibración me daban la forma cómo se podía mover la estructura de acuerdo a las propiedades de masa y rigidez que ésta tenga, ¿no? Puede ser que se pueda mover de esta manera, en un modo de vibración. Cada modo de vibración tiene pues lo que se mueve el primer piso y lo que se mueve el segundo piso. Y en un segundo caso pues podemos tener que la estructura se mueva en dirección distinta, ¿no? Entonces esto acá se le llama modo 1 y su modo 2. Tiene dos modos de vibración y estas generan desplazamientos en cada uno de los niveles. Entonces, estos modos de vibración son inherentes a las estructuras, dependen simplemente de la masa y la rigidez que se tenga, más no de un agente externo. Entonces, esos modos de vibración en sí podrían decirse que son independientes entre sí, entonces son necesarios para poder hacer un análisis modal espectral. Yo les expliqué en la clase pasada que si nosotros tenemos un registro sísmico, ¿no? Antes de eso voy a explicar algo acá. Ups. Ah, ya, perdón. Así. Supongamos que nosotros tenemos una edificación que se sitúa en tal lugar, ¿no? Tenemos una edificación, un edificio de concreto armado de tantos niveles, y en un punto determinado ocurre un sismo, ¿ok? No necesariamente aquí, en un punto determinado ocurre un sismo, ¿ok? Ocurre un evento sísmico de gran magnitud, ocurre un evento sísmico que vemos acá, ¿ok? Entonces las energías o las ondas viajan por todas las partes hasta llegar a la base de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra norma para poder ver lo que es un análisis dinámico modal espectral? Es decir, tenemos un registro sísmico, varios registros sísmicos a través de la historia de nuestro país. ¿Okay? Estos registros sísmicos han sido estudiados, analizados a través de los años para ver el comportamiento y cómo influyen en una estructura real. Y lo que se ha hecho es lo siguiente: cada registro sísmico, y vuelvo a repetir con eso, cada registro sísmico contiene un espectro de respuesta. Profe, es un espectro de respuesta exacto. Un espectro de respuesta que le pertenece a cada sismo simplemente será la forma como el sitio en donde se encuentran las estructuras van a ir respondiendo de acuerdo a ese sismo. Un espectro de respuesta, profesor, si esto es aceleración y esto es tiempo, entonces esto será una pseudo aceleración, este será el periodo de la estructura. El espectro de respuesta se define como el lugar geométrico de las máximas respuestas de n sistemas de un grado de libertad. N sistemas de un grado de libertad exacto. Supongamos que esta edificación que estuvo cerca a la zona, yo la represento con un sistema de un grado de libertad, a grosso modo.
¿Ok? Ese sistema de un grado de libertad tiene cierta masa y tiene cierta rigidez. Por ende va a tener un cierto periodo. Periodo 1. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre el sismo en la base de la estructura, este empezará a moverse. Y la parte superior también empezará a responder. Y en un momento determinado lo que hacemos es coger el máximo valor de esa respuesta. Puede ser desplazamiento, aceleración o velocidad, como que sea aceleración de la parte superior contra el tiempo. Esa máxima respuesta yo la cojo y la coloco acá. Entonces, su máxima respuesta será su aceleración máxima para un cierto periodo de la estructura. Eso mismo haría para otro sistema de un grado de libertad. Tengo otro sistema de grado de libertad con otra masa distinta a la anterior, con otra rigidez distinta a la anterior y sometida al mismo movimiento sísmico, esta tendrá a moverse. Entonces la parte superior también tendrá otra respuesta sísmica distinta a la anterior. Entonces tendrá una aceleración y un tiempo. Entonces cogemos la máxima respuesta, o sea, la máxima aceleración, como ya les dije, y la gráfico. Entonces tendrá una cierta aceleración y un cierto del periodo 1 del periodo 2. Supongamos que tengamos una edificación distinta, una tercera edificación, le sometemos el mismo evento sísmico inicial, el mismo evento sísmico inicial, y esta responderá de esta manera. Entonces, esa respuesta, cogemos un máximo valor, que es una aceleración y tiempo, y ese máximo valor lo graficamos en este lugar de acá, quizás por acá. Un periodo 3, porque tiene una masa 3, una rigidez 3, tiene un periodo 3. Entonces, eso se hace para n sistemas de un grado de libertad. Un solo registro sísmico produce un espectro de respuesta en la zona en donde haya ocurrido. Obviamente hay límites de la zona porque el espectro no va a ser lo mismo. Entonces, una zona por donde ha ocurrido el evento sísmico, este procedimiento matemático, como hemos explicado a grosso modo, un sistema de un grado de libertad, se le somete encima en la base, se desplaza, se coge justamente esa aceleración máxima y se va graficando para el periodo que le pertenece y para la acción alcanzada el espectro de respuesta de la estructura. Ese espectro de respuesta, esto de acá se le llama espectro de respuesta. Profe, y si fuera otro sismo en general, o sea, otro sismo global que vemos acá, entonces tendríamos otro espectro de respuesta. Y así, a través de todos los años, a través de nuestra historia, mientras que se ha podido captar las aceleraciones sísmicas en las distintas partes de nuestro país, se ha podido encontrar distintos espectros de respuesta. Es decir, nuestra norma ha tratado de juntar todos los espectros de respuesta posibles que se hayan podido realizar a través de los sismos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Quizás este espectro le perteneció al sismo de Lima del año 66, quizás hubo otro espectro por acá que le perteneció quizás a Huaraz del año 70, quizás. Cogieron otro como por acá que le perteneció a Ica 2007 y así. Entonces nuestra norma lo que hizo simplemente fue, lo que hizo a través de partes de una elaboración muy compleja, generar un espectro de diseño, ya no un espectro de respuesta,
Si cada sismo me genera un espectro de respuesta donde engloba las máximas respuestas de los sistemas de un grado de libertad, entonces yo voy a generar ahora un único espectro llamado espectro de diseño y con ese espectro voy a diseñar. No diseño y no analizo con los espectros de respuesta. A pesar de que estos espectros de respuesta, ¿por qué? Porque yo sé que si yo entro, si yo conozco el periodo de una edificación de un grado de libertad, conozco su aceleración y puedo quizás analizar con esa aceleración, pero eso solamente le pertenece a este sismo. Tiene que ser lo mismo para el otro, para otro y para todos los sismos. Entonces, para no hacer eso, generamos esta norma, fue generar un espectro de diseño, o sea, una plataforma acá, y generó un espectro de diseño. Entonces nos olvidamos de los demás espectros que de respuesta y diseñamos con ese único espectro de diseño. Pero profesor, ¿puede haber algún registro que quizá yo lo vi y quedó muy arriba? Exacto. Quizás otro profesor que yo lo vi y estaba muy abajo. Exacto. Porque este espectro de diseño que estoy acá realizado, que la norma ha realizado, no es un espectro promedio, no es un espectro aproximado, no, es a través de datos estadísticos, probabilísticos que se encontró este espectro de diseño, tomando en cuenta los factores del Z, de la zona en la cual se ha encontrado, se ha ubicado el sismo, el U, la importancia que podría tener estas edificaciones, estos sistemas de libertad, y del tipo de suelo en la cual se ha encontrado, o sea, ha ocurrido el sismo, porque no es lo mismo que ocurre un sismo en un suelo blando que en un suelo bueno, ¿no? Y bueno, el C, que es el que va a depender del periodo de la edificación, para que sean justamente todo que es el SA, menos el periodo de tu edificación. ¿Está bien? Profe, ¿y el R? Ajá, el R no hay R todavía, porque nuestra norma lo que hace es cuando genera un espectro, al inicio genera un espectro elástico. Y no sospecho que nosotros lo dividimos entre R porque en sí nuestra norma lo que hace al inicio es por acá. Y esto de acá es también un espectro del E030, pero es un espectro inelástico. Perdón, es un espectro elástico. Elástico. ¿Ok? Como ya les expliqué, como dice acá en la norma, dice donde lo vimos. Lo vimos acá, muchachos. Acá. Que el análisis se hace considerando un modelo de comando lineal elástico con las situaciones sísmicas reducidas. Es decir, cuando hacemos este espectro, el espectro inicial que hace la norma, cuando hace todos unos datos estadísticos, encuentra un espectro pero elástico. Pero lo reduce justamente usando el factor de reducción R para pasar a un espectro inelástico. ¿Ok? Para pasar a un espectro inelástico. ¿Ok? A través de un espectro elástico, de una reducción sísmica, pasó a un espectro inelástico. Y con este espectro nosotros diseñamos. ¿Qué pasaría si nosotros diseñáramos simplemente con todo este espectro que está acá? ¿Mm? ¿Qué pasaría si nosotros diseñáramos con este? Ojo, este espectro de acá es la demanda, por si acaso, es la demanda sísmica. Y nosotros la demanda la hacemos, como dice nuestra norma, con una fracción, una solución sísmica reducida. Reducida obviamente porque esta es la inicial, la elástica. Pero nosotros la reducimos con el factor R y diseñamos que hacemos que nuestra demanda sea una solución sísmica reducida. Diseñamos con una menor fuerza. Diseñamos con una menor fuerza. Porque justamente esperamos que nuestra estructura libere energía debido a que esta tendrá un factor de reducción R que tiene que ver mucho con la ductilidad de la estructura. Esa ductilidad le permite a la estructura ir disipando energía sísmica gradualmente
pero así ya no es necesario tanto diseñar con una fuerza mayor. Si nosotros diseñáramos con esta fuerza, con un R1, donde el espectro es elástico totalmente, obtendríamos diseños muy conservadores. No fallarían ante sí, pero tendríamos secciones robustas, columnas de 80 por 80, 90 por 90, estructuras muy rígidas, muy peraltadas, que en la vista de manera económica no resulta muy accesible. Pero nosotros tratamos de hacer secciones eh, las menos grandes posibles, pero teniendo en cuenta de que estas disiparán energía con la ductilidad que nosotros en el diseño le daremos. Diseño correcto que viene a través de un análisis correcto, porque el análisis lo estaremos haciendo con una reducción de la fuerza sísmica, esperando de que ésta libere energía con la ductilidad que nosotros le iremos dando más adelante. Entonces, nosotros con el espectro de diseño inelástico es con que analizamos a las estructuras dentro de nuestra normativa peruana E030-2018. ¿Ok? Entonces, he querido explicarles esto más a detalle. Ese acá lo voy a guardar. Y quiero explicar algo más. Continuando con esto, nosotros ya tenemos nuestro espectro de diseño. Acá un SA y el periodo de la estructura. Cuando ya hemos entendido qué cosa es esto, es por eso que he querido explicarles qué es esto que está acá, ¿no? He querido explicarles qué es esto. Es el espectro de diseño. Les quiero explicar de dónde nace ese espectro que dice nuestra norma. De dónde nace el espectro de diseño inelástico, que no lo voy a colocar, que indica nuestra norma. ¿Y para qué me sirve justamente este espectro de diseño dentro de un análisis? Dentro de un análisis modal espectral. El análisis dinámico se llama análisis dinámico modal espectral. ¿Por qué modal y por qué espectral? Bueno, espectral, ¿sabes por qué? Porque usa un espectro de diseño. ¿Por qué modal? Porque usa los modos de vibración y los combina las respuestas que éstas tengan. Combinen las respuestas que éstas tengan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para la parte modal, esta se entiende de esta manera. Yo ya expliqué en un inicio los modos de vibración. Nosotros supongamos que tengamos una estructura con 3 niveles, con 3 grados de libertad. Un grado, segundo grado y tercer grado. ¿Ok? Entonces, esta estructura tendrá pues 3 formas de vibrar. Ya lo expliqué también, ¿no? 3 formas de vibrar. Quizás una forma la tenga de esta manera, quizás la otra tenga de esta manera, y la otra quizás la tenga de esta manera. 3 formas de vibrar. Será el primer modo, el segundo modo y el tercer modo. Cada modo tendrá un periodo que vivirá como hemos visto acá. ¿Ok? Esta es una estructura real, como se puede decir, ¿no? Tiene varios modos de vibrar. Entonces, pero recuérdense que nuestro espectro de diseño viene de un espectro de espectros de respuesta que dicen que son los lugares geométricos de las máximas respuestas de n sistemas de 1 grado de libertad. Este sistema tiene 3 grados de libertad, o sea, tiene 3 modos de vibración. Lo que hace el análisis y lo que hace el programa es justamente un desacople.
agarra este sistema de 3 grados de libertad y lo divide, o mejor dicho, lo desacopla en sistemas de 1 grado de libertad. Los desacopla en sistemas de 1 grado de libertad. Estos sistemas de 1 grado de libertad, ahora sí, este sistema se convertirá en un sistema de 3 modos de vibrar, con un periodo 1, con un periodo 2 y con un periodo 3. Es decir, ahora, si para trabajar con el espectro de respuesta yo requiero sistemas de 1 grado de libertad, pero mis sistemas, mis edificaciones no son de 1 grado de libertad, son de 3 grados, 4 grados, 7 grados, n grados de libertad. Entonces ahora un único sistema de n grados de libertad lo tengo que desacoplar en sistemas de 1 grado de libertad. ¿Me dejo entender? Tengo un sistema con n grados de libertad, ahora lo desacoplo en n sistemas de 1 grado de libertad. ¿Ok? Tengo un sistema con n grados de libertad. Al desacoplarlo, lo convierto en n sistemas, ya no un sistema, sino ahora n sistemas con 1 grado de libertad. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir. Tengo una edificación, pues acá tengo una sola edificación con 3 grados de libertad. Lo desacoplo y lo convierto en 3 sistemas de un solo grado de libertad. Entonces, si yo tuviera un sistema general con n grados de libertad, lo desacoplo en n sistemas de 1 grado de libertad. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque el espectro de respuesta trabaja para n sistemas de 1 grado de libertad. Entonces, si yo conozco el periodo, busco el periodo acá y encuentro la respuesta que le corresponde. Busco el otro periodo y busco el otro periodo. Con esos periodos que yo tengo acá y con mi espectro de diseño, pues encuentro cuánto vale la respuesta de cada uno. Es decir, habrá un SA1, un SA2 y un SA3. Como cada uno tiene una masa 1, una masa 2 y una masa 3, entonces tendré con masa pues una fuerza 1, el primer modo del segundo sistema, del tercer sistema. Entonces justamente eso es lo que habla nuestra norma. Dice que este método representa, acá no, que el análisis dinámico modal espectral habla acerca de los modos de vibración. Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera propiamente las cantidades de rigidez y distribución de masas. Y vemos acá que para hallar los modos tienes que tener una distribución de rigidez y de masa. Y en cada dirección se queda los modos del 90% y habla acerca de la acción espectral, ¿no? Para cada una de las direcciones. Ojo, estas de acá depende de la dirección de análisis. O sea, habrá un espectro para X y un espectro para Y. ¿Ok? Un espectro para X y un espectro para Y. Este es el espectro inelástico. Vuelvo a repetir, el espectro inelástico porque hay una reducción de esta fuerza. ¿Ok? Para ello, vean, esta es la dirección vertical. Los criterios de combinación. Justamente, cuando nosotros tenemos la respuesta, ¿cuál era, profesor? ¿La del modo 1, 2 y 3? No. Yo las combino, la hago una combinación, pero no la hago una combinación promedio ni nada, no. Tengo que hacer una combinación tampoco ponderada, no. Es una combinación que la norma te da. Con esa combinación uno recién obtiene la respuesta con la que le corresponde a este sistema que tenemos acá. Acá hay una cortante, ¿no? Ya no es una cortante estática, es una cortante dinámica. Una cortante dinámica, para poder encontrarla, primero tengo que hacer todo este procedimiento. Desacoplo el sistema, encuentro su respuesta, encuentro sus cortantes y no las promedio ni las sumo, no. Le hago un criterio de combinación que dice la norma y de manera estadística encuentro cuál es la cortante dinámica máxima probable que está actuando en este sistema debido a las diversas formas de los modos de
vibración. Entonces el análisis dinámico requiere de un espectro y requiere de los modos de vibración. Acá te indica claramente que mediante los criterios de combinación que se indican se puede obtener la respuesta máxima elástica esperada, ¿ok? Tanto para las fuerzas internas en los elementos componentes de la estructura como para los parámetros globales del edificio como fuerza cortante en la base. Es decir, con este mismo procedimiento yo puedo tener cuánto vale el momento para el modo 1, momento para el modo 2, el momento para el modo 3, y con una combinación encuentro el momento global de la estructura. ¿Ok? Momentos de volteo, desplazamientos totales y relativos entre ellos. Todo se hace a través de la combinación modal espectral. La respuesta máxima elástica esperada corresponde a los efectos de conjunto de diferentes modos de vibración empleados. O sea, se combinan esos modos. Hay una combinación cuadrática completa y también una alternativamente una combinación, es especialmente la siguiente expresión, que es otro tipo de combinación. Son dos combinaciones, la combinación CQC y la combinación SRRC, algo así. Entonces, la que nosotros usamos siempre es la combinación cuadrática completa, ¿no? Y el programa ya lo realiza por defecto y te voy a enseñar a cómo hacerlo. Pero necesito explicarte, esta de acá hace una combinación cuadrática completa, CCC, es el nombre que CQC o CCQC. ¿Cómo te puede ver una combinación cuadrática completa, ¿no? CQC es el nombre que se le da. Es un tipo de combinación modal espectral, porque análisis modal de combinación espectral. Entonces, es un tipo de combinación modal espectral que combina los efectos de cada uno de los modos a través de esta ecuación que tenemos acá. Y así obtenemos la máxima respuesta probable, ¿no? La respuesta máxima elástica esperada, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que haremos para este modelo. Obviamente esta es la explicación manual de un solo sistema, pero acá tenemos, miren, tenemos un sistema de 7 pisos, 21 modos, tenemos un sistema con 21 modos de vibración, se desacoplaría en 21 sistemas y cada uno de ellos con un grado de libertad. Entonces, para el análisis dinámico, necesitamos el espectro de respuesta. 1. Necesitamos el espectro de respuesta. Y 2. Necesitamos los modos de vibración. Eso lo vamos a hacer en la clase o en los siguientes minutos que nos corresponde. ¿Ok? Eso haremos en los siguientes minutos que nos corresponden. Entonces, esa parte ya creo que ha sido explicada en una... Me tomé el tiempo de explicar porque quería definir qué cosa es un espectro de respuesta de la norma técnica, ¿no? Entonces, nos hemos tomado, miren, aunque parezca casi una hora en explicar de dónde y cómo se origina un espectro de respuesta para poder realizar un análisis dinámico modal espectral. A la vez hemos entrado a la parte de los modos de vibración, porque es importante tener en cuenta esos modos de vibración para poder hacer un correcto uso del espectro de respuesta y poder hallar la respuesta de cada uno de los modos. ¿Ok? Entonces eso también hemos estado trabajando, ¿no? Veremos también la definición en las cargas dinámicas, así como definimos una carga estática, también vamos a definir una carga dinámica de los load case. Después de eso, cuando ya definamos el espectro de respuesta y definamos las cargas dinámicas, ¿okay? Vamos a poder hallar el espectro la fórmula que tiene esto de acá sería así: SA, que es el espectro de respuesta, es igual a, es como una fase cortante, ZUC S entre R, pero ya no se le multiplica por el peso, sino por la gravedad. Ese es el espectro de respuesta y lo que aparece en nuestra norma es 0,30. Parecido a la cortante basal, claro, pues ya me da el peso, es la cortante, ¿ok? Y los parámetros se obtienen de la misma manera que hemos hecho, excepto que el C ya no es un valor fijo, porque ya no estamos trabajando para un periodo. Acuérdate que en el dinámico trabajamos con un periodo, con el periodo en X y el periodo en Y, el periodo fundamental, el primer modo y el segundo modo. Acá tenemos un montón de modos. Entonces vamos a trabajar con el periodo va a ser variable, ¿no? Justamente con las ecuaciones del C. El C tiene su propia ecuación.
¿Se recuerdan la ecuación del C? Este C tiene su ecuación. Vamos acá. Con ese C armamos toda una familia de Cs que dependen del periodo y sacamos y construimos el espectro de respuesta para el análisis dinámico modal espectral. ¿Ok? Eso es la definición de eso para definir el espectro y definir la carga dinámica. Luego leeremos cortantes dinámicos en la base, que es lo más importante, así como en la estática leímos cortante basal, acá también pero el dinámico. Gráficos y tablas. Y luego hablemos del concepto de la cortante mínima en la base y lo que exige la norma acerca del escalamiento para la parte ya del diseño más no del análisis. ¿Ok? Y leeremos lectura de resultados y procesamientos de derivas y comparación con los valores máximos de la norma. Y por último, verificaremos los temas de regularidad en planta. Entonces, a ver, algo que por ahí me haya olvidado. Ya. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. Pero toma en cuenta el aporte de los tres primeros modos. ¿Qué dice? Cuando hacemos la combinación de estos modos de vibración, como vemos acá, no combinamos todos los modos en sí. Bueno, sí digamos que hay una combinación total de los modos, pero nuestra norma dice que para poder hacer un análisis dinámico modal espectral, tenemos que fijarnos, tener en cuenta de que por lo menos los tres primeros modos sean permanentes en esa dirección de análisis. Para eso, sé que en cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90%. ¿Y cómo verifico eso, profesor? De esa manera, acá. Estas son los porcentajes de masa. Tienes que fijarte que si tu análisis, este es un análisis modal primero. En un análisis modal nosotros solamente vemos los modos, nada más. Es un análisis modal. Pero para que el análisis modal pueda servirte para poder realizar un análisis dinámico, porque el análisis dinámico coge dos cosas. Coge el espectro de respuesta, que es la demanda, y coge los modos de vibración, que son, digamos, como la capacidad, porque dependen simplemente de la estructura en sí, más no de la fuerza externa. Entonces, el espectro de respuesta yo ya lo tengo. Para poder juntarlo con los modos de vibración y realizar un análisis dinámico, ahora sí, modal espectral, pues tengo que tener primero un análisis modal correcto. Para que mi análisis modal sea aceptado, sea correcto, para que pueda ser parte de un análisis dinámico, necesito corroborar de que los modos están aportando y están trabajando de una manera adecuada. Uno es con los periodos y otro es con las masas que aporta cada uno de ellos. Si tengo masas muy bajas, es que estos modos no son predominantes. El predominio de un modo con respecto a otro modo está en base a el porcentaje de masa efectiva que está tomando del peso sísmico para poder tener vida ese modo. El primer modo está tomando un 82.12%, son porcentajes altos. Entonces esos modos son predominantes. Si hubiera salido que el primer modo sea 40%, algo está mal. Los modos, para que sean correctos, deben tomar cerca del 100% de la masa total. Nunca el 100%, pero sí cerca del 100%. Y nuestra norma indica que para que hagas una combinación modal espectral, debes fijarte, porque antes de hacer un análisis dinámico con una combinación, a través de una combinación modal espectral, estos modos que tú vas a combinar, debes darte cuenta que están aportando adecuadamente la masa que se requiere para poder realizar un análisis dinámico modal espectral. Debes verificar que estos modos estén aportando una masa que sea efectiva para que pueda realizar un análisis dinámico modal espectral. ¿Cómo me fijo eso? Con el aporte de cada uno de los modos, que por lo menos los modos en cada dirección sumen mínimo el 90%. Y eso del 90% no voy a esperar que lo sumen hasta el deseado modo, no. Que se tomen en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en cada dirección de análisis. Entonces veamos. El modo X, por ejemplo, miren. En X suma esto. En X ha sumó. Recién a partir del cuarto modo ya superó el 90%. Y en Y, 79, y en su quinto modo recién ha alcanzado el 90%. O sea, el primer modo, el modo en X alcanza o supera el 90% en su quinto modo. O sea, el primer modo, en el quinto modo visto de una manera global,
Lo que es acá, que en cada dirección se considera aquellos modos de vibración cuya suma más efectiva es el 90%. En cada dirección, en la dirección X, bueno, el modo 1 es X y el modo 4 es X. Dos modos en X ya pasaron el 90%. En Y, el segundo modo es de y el quinto modo es de Y. En su quinto, con dos modos en Y, ya supera el 90%. ¿Ok? Y en Z, profesor, a ver, en Z, el modo que les correspondía a Z era el tercer modo. Cuarto, quinto, sexto. El tercero y el sexto, todavía no. Sexto, con el décimo. O sea, con tres modos ya supera, o sea, el 90%. O sea, X con dos modos, Y con dos modos y Z con tres modos, cada una por separado supera el 90%. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masa efectiva sea por lo menos el 90% de la masa total. Sumar. Se toma por lo menos, mínimo, los tres primeros modos. ¿Ok? Ya está. Esto es nuestro modelo. El análisis modal ya pasó, ya cumplió y está listo para poder realizarse un análisis modal espectral. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, dejamos por un momento esto y entramos de ahí para realizar el modelo a continuación. Entonces, esto ya me tomó el trabajo de explicar toda la parte de acá. Esto acá lo voy a guardar. Y dejaremos la sesión hasta aquí, momentáneamente, para en la siguiente ya entrar de lleno al modelo, ¿no?